Y herramientas con alegría y creatividad para transformar la sociedad. Participa para democratizar la comunicación. De la Azotea 88.7, desde 2004, transformando la comunicación para transformarlo todo. Si preguntan quién soy, que llevo a donde voy, soy de Tierra Santa. El pueblo se hace escuchar, el programa itinerante de Radio de la Azotea. Mi Tierra Santa. Hay un adulto jugando a la guerra como niño rico sin educación, lanza impuestos como fichas desde un trono de televisión, nunca pisa la tierra. Bueno, continuamos entonces con El pueblo se hace escuchar y ya hablamos con el licenciado Marcos Gallo. Marcos Gallo, que lo vamos a tener que traer de vuelta porque quedó muchas cosas, lo bien que explica la economía para nosotros, para el pueblo, que no nos andan con cosas hechas en científicas. Él explica de economía muy fácil. Es muy buen docente. Es docente y se nota. Sí. Es como se tiene que explicar la economía, porque dicen que cuando a vos te explican la economía que no la entendés, te están cagando. Bueno, hablando de la radio itinerante, vamos a Caracas, a Venezuela. Ahí tenemos a los compañeros de la emisora libre, Al Son 23 se llama la radio, y me vas a decir si estás en el aire, compañero. Buenos días. Muy buenos días, sí, por supuesto, estoy en el aire. Un cordial saludo a la radio de la Azotea 88.7 y por supuesto a todos los usuarios y usuarias que hasta ahora nos están sintonizando. Estamos hablando efectivamente con el licenciado Juan Contreras, ¿verdad? Sí. Ah, bueno. Compañero, nosotros ya sabrás que tenemos una radio itinerante. Nuestra forma de hacer radio es andar por los barrios, por el territorio. Hoy estamos acá porque reiniciamos el año radial y bueno, dijimos para que salga una buena comunicación en dúplex, no nos queríamos jugar porque a veces la consola en los barrios para ahí puede fallar, dicen. Estamos directamente desde el estudio Rodolfo Walsh, Radio de la Azotea FM 88.7 Mar del Plata, Argentina, y estamos en dúplex con emisora Al Son 23. Te presento a mis compañeros. Soledad, buenos días. Bueno, así que qué bueno estar, aunque sea así, en Caracas, con ustedes ahí, abrazando Caracas. Sí, aquí todavía es de mañana. Sí, acá estamos al mediodía. Sí, ¿no? Allá están al mediodía, llevan una hora de diferencia. Qué bueno. Bueno, qué bien. Acá estamos con varios de quienes integran, Arnaldo, Juan y Moni, y Juan, que también te estaba hablando, que integramos este programa, y que estamos muy contentos de poder estar en comunicación con ustedes y compartir un ratito el aire. Bueno, hola Juan, también soy Juan, así que hola Juan, soy Juan. Aquí. Un placer, realmente una alegría poder comunicarnos con nuestros hermanos venezolanos. Sabemos que la radio Al Son del 23 es una radio comunitaria, es una radio territorial, como de alguna manera de la Azotea también lo es aquí en Mar del Plata. Así que bueno, te mandamos un abrazo enorme y ya estamos dispuestos para charlar. También está nuestra compañera Moni Martínez. Encantada, aunque no nos conozcamos, pero que a través de nuestras voces podamos establecer comunicación. Gracias. Bueno, Juan, vamos a comenzar este dúplex. Nosotros tenemos muchos problemas en la Argentina y la verdad que no estaríamos en condiciones de no querer dar a la publicidad lo que nos está pasando. Pero más importante es lo que le está pasando a Venezuela, porque es un poco lo que se está por venir, se viene ya en toda Latinoamérica. ¿Cómo diríamos hoy que está la situación? ¿Seguimos con esa intranquilidad? ¿Tenemos derecho a tener esperanza o qué? ¿Cómo están las cosas? Yo creo que tenemos derecho a tener esperanza.
y a seguir soñando con ese mundo mejor y a seguir construyendo sueños desde el territorio. Venezuela hoy, pudiésemos decirlo de esta manera, hemos perdido una batalla desde el punto de vista militar, táctica, hemos sufrido una derrota táctica, pero este pueblo sigue luchando. El imperio norteamericano, pues empeñado en apoderarse de las reservas energéticas, no solo de Venezuela, sino de todo el continente. Lo que hoy ocurrió en Venezuela, la agresión y la invasión a Venezuela, no es solo para Venezuela, es para toda nuestra América, es para todos aquellos que seguimos soñando con un mundo diferente, con una sociedad diferente, con una sociedad entre iguales. Y vienen por los proyectos alternativos. En una década y media, con el comandante Hugo Chávez, la revolución bolivariana se irradió, y fue allá en Mar de Plata donde se le dijo no al ALCA, el ALCA al carajo, ¿no? Lo que nos planteaba el imperio norteamericano. En ese sentido, yo creo que hoy está mucho más claro para todos quienes le están haciendo seguimiento a lo que hoy pasa en Venezuela, que en principio se le cae la narrativa al imperio norteamericano, a la administración Trump, en todo caso. Primero nos hablaron en su narrativa del cartel de los soles. Ellos no estaban frente a un gobierno legítimamente elegido como es el gobierno venezolano, que hay que decirlo, este es un gobierno legítimamente elegido. El 28 de julio de 2024 fue reelecto el presidente Nicolás Maduro para un periodo de 6 años. La Constitución Bolivariana de Venezuela establece que el periodo presidencial es de 6 años, ¿no? Y en el marco de esa narrativa, ellos hablaron que no están frente a un gobierno legítimamente elegido, sino frente a un cartel. Por lo tanto, ellos van contra el cartel y le ponen nombre y todo, el cartel de los soles. Esa narrativa se cae con varios argumentos. El primero es que en el marco de lo que ellos hablan de estar librando una batalla contra los carteles de droga que están supuestamente acá en Venezuela, el señor Trump indulta a Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, que había sido condenado por la misma justicia norteamericana a 45 años de cárcel por el tema del narcotráfico, y que su hermano también se haya preso por narcotráfico, también condenado a cadena perpetua. Entonces, es el primer argumento que se cae en esta narrativa, porque la justicia norteamericana, no lo dice Juan Contreras, lo dijeron ellos, el cartel de los soles no existe. En segundo término, después de la agresión, invasión a la patria de Bolívar, lo primero que ellos hablan es de un plan, y un plan que tiene 3 fases. La primera fase, ellos hablan de no al caos, y yo creo que en esa primera fase, digamos, coincidimos en tratar de que la patria de Bolívar no se convierta en un caos. Ellos hablan de vender entre 30 y 50 millones de barriles que ellos van a negociar ellos, como si el petróleo de nuestros es de ellos, y esa es la primera fase del plan. Y cuando digo coincidimos, es porque creo que hay 5 batallas importantes, y una de ellas es la estabilidad del Estado y del gobierno para que esto no se anarquice, cosa que ha venido sucediendo. Hemos visto movilizaciones y movilizaciones, pero movilizaciones del sector de la revolución, del sector afecto al proceso revolucionario. La segunda parte de este plan, ellos hablan de la comercialización del petróleo venezolano, que a partir de este momento
se va a negociar con las compañías petroleras estadounidenses y con Occidente, y que no habrá negociación con China, Rusia, Irán y ni una gota de petróleo para el hermano pueblo cubano, como si ellos pudiesen decidir el destino nuestro. Y el tercer elemento, o la tercera fase de este plan, a la que ellos llaman, es al proceso de la transición, que para ellos contempla, primero hablaron de año y medio, yo no creo que vayan a esperar tanto, es un llamado al proceso electoral. Entonces, cuando digo que se caen estas narrativas, es porque desde que ellos agreden a Venezuela, invaden a Venezuela, no hablaron más del cartel de las drogas, le dieron indulto, Trump le dio el indulto a este narcotraficante, lo que evidentemente demuestra ante los ojos del mundo que no había ninguna cruzada contra el narcotráfico, que realmente la agresión y la invasión tenía, podemos decir, dos objetivos. El primer objetivo, apoderarse del petróleo venezolano. Es lo primero. Y no lo digo yo, o sea, lo estoy diciendo yo en este momento, pero lo han dicho sus voceros autorizados, lo ha dicho el mismo presidente Trump y lo mismo el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio. Fueron las primeras declaraciones. Las declaraciones no fueron que se desmanteló el cartel de los soles, ni que se descomisaron tantas cantidades de droga, ni nada por el estilo, sino que fue capturado el presidente Nicolás Maduro. Entonces, allí se acaba con esa narrativa, y si nosotros vemos la estrategia de seguridad nacional que anunció en diciembre de 2025 Trump, te habla del control hemisférico y del control fronterizo de ellos, es decir, la frontera, que es el principal, digamos, elemento de la seguridad, no va a permitir más, digamos, esas migraciones masivas. Es guerra contra el narcotráfico, y aquí entra el tema geopolítico, ¿no? Cómo echar, y ya lo habían previsto antes del 3, lo dice Trump a través de su corolario sobre la seguridad nacional para los próximos 3 años, la expulsión de rivales de China, de Rusia e Irán del continente. Y un poco que vendría una política de lo que ellos han denominado el garrote y la zanahoria. Entonces, cuando tú ves toda esta situación, toda esta narrativa, te das cuenta que no iban por ningunos carteles, que Venezuela es un gobierno legítimamente elegido, pero que no le agrada a ellos, y implementan todo este tipo de situación para apoderarse de nuestro petróleo. Y en segundo, para un elemento que siempre se les preguntó a ellos, la prensa internacional, si ellos querían derrocar al proceso revolucionario. Ellos por supuesto no dicen el proceso, ellos hablan del régimen con aquellas palabrotas, como si aquí hay y lo dicen abiertamente, una dictadura. Y entonces te das cuenta que fueron los dos objetivos que se plantearon. El principal, la toma del petróleo venezolano, y lo segundo, lo que les acabo de comentar, derrocar al proceso revolucionario. ¿Por qué? Porque ellos, enarbolando hoy una doctrina colonial que data por allá por 1823, que es la doctrina Monroe, que sintetizándola es América para los americanos, era el llamado que hacía el naciente imperio norteamericano al decadente Estado español y a la decadente imperios de Europa, que cualquier pretensión con los Estados de América, los países de nuestra América, era una agresión a ellos. Y con esa doctrina se imponen hoy, en pleno siglo XXI, es regresar a la barbarie, tomar lo que ellos no tienen y lo quieren hacer suyo,
por la fuerza, ¿no? Y en ese marco se afanan de la doctrina Monroe, ¿no? Para apoderarse de todos nuestros recursos. Si lo vemos de esa manera, entonces pudiésemos decir que estamos frente a la destrucción del Estado-Nación, en nuestro caso del Estado-Nación bolivariano, y que estamos frente al tema de la globalización y el neoliberalismo. Es la disputa que hay hoy. También lo pudiésemos decir, ¿no? De otra manera. Soberanía y dependencia. Es decir, ellos, enarbolando esta doctrina, quieren decirle al mundo que ellos son los que controlan el continente americano, que son los dueños del mundo, y ellos deciden cuál. Aquí nosotros los venezolanos, no sé si ustedes lo utilizan allá en yo creo que ustedes le dicen barrio también a las zonas populares, ¿cierto? Sí. Bueno, sí, sí. Al barrio, me imagino que debe ocurrir allá siempre. Nosotros acá decimos hay un guapo de barrio, un alebrestado que se quiere imponer con la fuerza, los golpes y eso, por la violencia frente al resto de la comunidad. Hoy sucede lo mismo, un poco lo hablo en palabras coloquiales. Bueno, hay un guapo de barrio que se siente que él es un magnate y eso le da derecho a él, el dueño del mundo, es un arrogante y pretende hoy por la fuerza destruir y controlar las reservas energéticas. Es bien sabido que hoy el imperio norteamericano también tiene una enorme crisis, una deuda externa de trillones, que además su presupuesto nacional para los años son de trillones. Es decir, necesitan apoderarse de la reserva y comienzan por Venezuela, que ya todos sabemos posee las mayores reservas energéticas del mundo. Y lo que no lograron todos estos años, a ellos que hablan de democracia, pero que todos estos años nos han aplicado desde el mismo momento, yo creo, llevamos 27 años de agresión por parte del imperio norteamericano. Nos debemos acordar del 2002, el golpe de Estado impulsado por la ultraderecha y por los sectores del imperio norteamericano. Y en ese marco, bueno, ha habido de todo, después del golpe de Estado, el paro petrolero, la huelga general, después vinieron entre el 14 y el 17 las guarimbas, acciones de insurrecciones en la calle, donde murieron gente del pueblo, donde en el caso de un venezolano, Figuera, por ser de color, fue quemado en el 2017, lo agarraron y por parecerse a un chavista, pues lo quemaron. Ellos no estaban seguros si era chavista o no, pero era de color y había que quemarlo porque seguramente la gente de color, la gente está con el proceso, y lo quemaron. En el 2019 el ataque con drones para tratar de asesinar al presidente Maduro. La incursión naval que hicieron por nuestras costas, que se conoció como la Operación Gedeón, donde ingresaron inclusive algunos estadounidenses que habían estado en el ejército y vinculados a todo esto, que hoy no le dicen mercenarios, pero que tratan de buscar un concepto que no sea tan grotesco, que son las llamadas contratistas, que igual son mercenarios que han sido de fuerzas especiales o de los Rangers, y hoy trabajan para las contratistas para hacer el trabajo sucio que no puede hacer el ejército norteamericano para no empantanarlo. Entonces, evidentemente, con todo este recorrido, estamos claros que vinieron por el petróleo, vinieron a destruir el Estado-Nación y vinieron a tratar de acabar con el mal ejemplo que hoy hay en la América Latina, que es Venezuela, que echó a andar un proceso hace 27 años, que dijo basta, y echamos a andar la revolución bolivariana. Estamos hablando con Juan Contreras, él es integrante de la radio Al Son del 23, una radio ubicada en Caracas, con una semblanza muy interesante de lo que está sucediendo en Venezuela ahora. Y un poco la pregunta que te quería hacer es,
esta pretensión de los Estados Unidos de controlar el petróleo venezolano, que aparte lo dicen públicamente, no tienen ningún problema en decirlo, ¿realmente se está cumpliendo o Venezuela como país es soberano y decide a quién le vende el petróleo y a quién no? Bueno, nosotros hemos sido bombardeados, agredidos, invadidos, y en este momento el gobierno sigue estando, es decir, a ellos le pasó lo que pensaron en un momento, quizás dentro de sus planes, que esto se iba a anarquizar y ellos iban a poder imponer. De hecho, el mismo Trump dice que no va la señora María Corina, que el pueblo no la quiere, y prefiere mantener el gobierno revolucionario para evitar que se vaya. Estamos en un proceso, digamos, de negociación en todo conflicto, en toda agresión, y lo sabemos por lo que por lo que hoy vemos en el mundo, la guerra que se está dando entre Ucrania y Rusia. En el marco de eso ha habido un proceso de negociación para tratar de llegar a un proceso de paz. Hubo un proceso de liberación de presos, tanto rusos como ucranianos, y esa mesa permitió que recuperaran, digamos, los detenidos de ambos bandos su libertad. Si observamos en Palestina, que no hay, que ya no sabemos cómo decir, antes uno decía hay un conflicto entre los árabes y los israelíes, o hay una guerra, pero la guerra es balas de un lado y balas del otro, bombas de un lado, bombas del otro. Ahí no está pasando eso, hay un genocidio, y en el marco de ese genocidio hay un proceso también de negociación para la libertad de presos, para regresar los muertos. Bueno, en Venezuela hay un proceso también que se ve acá, digamos, más atacado, porque estamos tratando en el marco de esta agresión de seguir desarrollando nuestra independencia como gobierno, como país. Sin embargo, tenemos una pistola aquí apuntándonos a la cabeza que nos dice que si no haces esto, nos atacas mañana, que si no haces esto, mañana mismo tenemos en las costas nuevamente, y en el país va a ser peor, y la amenaza es de que el descaro tan grande que se le dijo a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. Ella misma en su juramentación lo dijo: yo soy la presidenta encargada de Venezuela. El presidente es el presidente Nicolás Maduro, y eso hay que decirlo hasta la saciedad. El periodo presidencial es de 6 años. El presidente es Nicolás Maduro, fue secuestrado y hoy es un rehén del imperio. Entonces, ¿y cómo está reaccionando el pueblo? Ustedes son una radio que está muy ligada a lo territorial. ¿Cómo ves la temperatura social hoy en día en Venezuela? ¿Hay mucha contra? O sea, hay obviamente que mucha gente a favor del gobierno de Maduro, pero ¿hay mucha gente en contra? Mira, para ponerte un ejemplo y tú puedas medir, y bueno, ustedes trabajan con la radio, es un medio de comunicación alternativo, comunitario, pero le hacen seguimiento a la prensa privada. No ha habido, desde el primer momento de la agresión, el 3 de febrero, hasta el día de hoy que estamos conversando, que es 7 de febrero, han pasado un mes y unos días, una sola movilización de la oposición. Con esto no te quiero decir que no haya gente que haya celebrado en su casa o que se haya alegrado como los sectores fascistoides que están fuera del país, que abiertamente se han alegrado de esta situación. Pero hasta ahora, después de la agresión, no ha habido una sola movilización de respaldo a lo que hicieron, o de apoyo a lo que hicieron, o de salir a tratar de incendiar las calles. Todas las movilizaciones que han habido han sido de los sectores del proceso revolucionario. Se han movilizado los trabajadores, se han movilizado las mujeres, se han movilizado las comunas y los consejos comunales,
se han movilizado los movimientos sociales, se ha movilizado el pueblo en general, y este 4 de febrero una movilización muy, muy grande y muy importante en el marco de conmemorar y de celebrar, digamos, los 34 años de el 4 de febrero, que el famoso por ahora del comandante Hugo Chávez, cuando, entra en la escena política venezolana. Se cumplieron 34 años de ese hecho histórico y político, y el pueblo se movilizó, el pueblo se movió en todos los diferentes estados que componen la República Bolivariana de Venezuela para conmemorar esa fecha histórica, ¿no? Donde conocimos al comandante Hugo Chávez. Te comento esto para que tengan una idea de si es mayoría o no es mayoría, porque acuérdate que otro elemento que utilizaron era que el presidente Nicolás Maduro no era legítimo, que no había ganado las elecciones el 28 de julio del 2024. Y a la fecha, después del 3, no ha habido un solo interlocutor por parte del imperio norteamericano y por parte de la ultraderecha venezolana, incluyendo a la señora María Corina, que haya hablado del tema de las elecciones como fraude. Entonces, ahí tú puedes medir también la simpatía, la mayoría de la gente hoy movilizándose. Yo creo que nosotros tenemos 5 grandes batallas que estamos librando. La primera batalla es garantizar nuestra soberanía, ¿no? Lo que nosotros hemos garantizado en este proceso de estos 27 años. Un segundo elemento que es bien importante es rescatar al presidente Nicolás Maduro y a la diputada Cilia Flores. El tercer elemento tiene que ver con la continuidad del gobierno, que tiene que ver con esa estabilidad de Estado y gobierno, donde el pueblo de manera civil, pero con mucha conciencia, se ha movilizado, ha reclamado, pero ha mantenido la estabilidad del proceso revolucionario. Un cuarto elemento tiene que ver con el tema económico, cómo estabilizar el saboteo que nos tienen a la moneda, cómo nos imponen el tema del dólar atacando la moneda venezolana, y cómo estabilizar y garantizarle a nuestro pueblo un salario digno, la posibilidad de adquisición en los mercados de la comida, oferta y demanda de buen carácter. Y el quinto elemento tiene que ver con la seguridad que hay que garantizar, este proceso que se ha dado, unidad cívico-militar, ¿no?, entre pueblo y Fuerza Armada, que es el mismo pueblo, pero es el pueblo uniformado, que lo garantiza nuestra Constitución a través del artículo 326 de corresponsabilidad en todas estas actividades, y el control territorial como la manera de defender nuestro territorio, nuestra tierra. Es decir, todas las barriadas hoy se mueven bajo el control territorial que está en manos del pueblo. Por eso te decía, quizás hemos sufrido una derrota militar táctica, pero este pueblo se está recuperando, está resistiendo en la calle. Ustedes cuando comenzamos esta conversa, pusieron al fondo una canción que hace referencia al 3 de febrero, ¿no? Enarbolándose, en el barrio lloran frente a un rico que quiere hacer lo que le da la gana. Ahí estamos viendo la resistencia cultural, y si algo ha tenido este proceso en estos 27 años es que la cultura se ha convertido en un arma para la defensa de nuestro pueblo. Y entonces ha habido mucha música y muchos artistas y músicos de nuestro pueblo que le han cantado a la revolución, que se han, puesto a favor de nuestro proceso, entendiendo nuestra historia. Entonces, un elemento importante hoy es esa resistencia musical, esa resistencia cultural que estamos haciendo
desde el barrio, desde nuestras calles, y que no ha habido una sola manifestación de apoyo al imperio norteamericano, y que eso se ha contagiado en la América Latina y en los demás continentes de pueblos rechazando el secuestro del presidente Nicolás Maduro Juan, y el secuestro del presidente Maduro. Juan, yo quería preguntarte, es interesante esto, los puntos que marcás y cómo va el pueblo, cómo van, digamos, resistiendo de diferentes maneras a lo que, bueno, en un principio, cuando todos nos enteramos, al menos acá, de que lo que estaba ocurriendo, quedamos así como muy impactados, sorprendidos y sorprendidas de lo que estaba ocurriendo. Pero yo quería preguntarte a vos particularmente, como comunicador, ¿cómo te impactó en lo personal esta noticia? ¿Te sorprendió, no te sorprendió? ¿Y cuáles son las cuestiones que se modificaron o cambiaron desde que Estados Unidos está, digamos, negociando con Venezuela lo que podemos llamar la paz o el proceso, que este proceso sea en paz? Mira, en principio no me sorprendió para nada. Eso se estaba esperando. Y bueno, uno puede hacer un análisis rápidamente. Nadie mueve una flota o una fuerza militar tan importante como la que movió el Imperio Norteamericano y hace un bloqueo marítimo y un bloqueo aéreo para luego retirarse y convertirse, digamos, en una sencilla amenaza. Trump hubiese quedado como un payaso y el presidente Maduro hubiese cobrado un prestigio bien importante, un prestigio que hoy lo sigue manteniendo porque el presidente no corrió, el presidente se quedó frente a las amenazas contra su vida y frente a la barbarie que significa, como si estamos en la época del oeste, ¿no? Donde tú pones un cartel y le pones precio a la cabeza de la gente. Al presidente le pusieron 50 millones y la posibilidad de negociar y el presidente se quedó. Entonces, por supuesto que se iba a actuar, por supuesto que iban a hacer algo, por supuesto que ellos toman y hay que medir esos tiempos, fechas que para ellos son, digamos, significativas o importantes. En diciembre, acuérdate que todos los pueblos en el mundo pues disfrutan del fin de año, entre el medio de la alegría y la tristeza, los seres humanos, bueno, los que perdieron en esos años seres queridos, o a otros que le va bien, o sencillamente la Navidad es una época de disfrute y especial para todos los seres humanos, la gente comparte. Pero es un momento también que ellos podían utilizar para atacar, y hoy también sin ningún escrúpulo lo han dicho. Ellos venían el 27, el tiempo atmosférico no se los permitió, y vienen el 3. El 3 se cumplían, creo que 4 o 5 años del asesinato del general Soleimani, iraquí. Entonces se mueven bajo esos conceptos. Y bueno, hay una doctrina que ellos pusieron en práctica, que es la doctrina de la guerra de multidominio y mosaico, que tiene 3 elementos fundamentales, ¿no? El tema de la tecnología, el tema de la información y el tema de la coordinación, y fue la que le aplicaron a Irán cuando asesinan a varios científicos, asesinan a la plana del Estado Mayor de los militares. Entonces, esto no, en mi caso, y yo creo que a muchos no nos sorprendió que esto pasara. Por supuesto que en el primer momento es un impacto muy, muy fuerte, nunca lo habíamos vivido, los venezolanos no habíamos vivido una situación como esta, ¿no? De bombardeo en varios sitios estratégicos de la ciudad capital, y que como Caracas es un valle, se escuchan las detonaciones y las explosiones como si tú las tuvieses en tu casa. En el caso mío, que vivo en una parroquia popular, como lo es el 23 de enero, donde tiene una trayectoria en un barrio que es un referente político importante
desde hace mucho tiempo y que hoy tiene, digamos, ese referente, se ha agigantado porque ahí reposan los restos inmortales del comandante Hugo Chávez. Se sintió muy fuerte porque allí, en el barrio 23 de enero, en el sector del observatorio, que es una zona alta del barrio, ahí estaba el observatorio Cajigal, que con el tiempo se convirtió en la comandancia de la milicia. Y la milicia esa misma madrugada fue atacada con 2 bombazos. Ahí fallecieron 2 milicianos y hubo 4 heridos. Entonces imagínate, en el 23 se sintió muy fuerte y lo demás. En principio, bueno, una incertidumbre. Para no decir una mala palabra por acá, ¿no? Y a la hora, porque habría que poner el pito, bueno, la molestia, la bronca que sentimos en ese momento, pues es enorme, pero no nos quedamos de brazos cruzados. Se venían haciendo ejercicios, el presidente Nicolás Maduro había llamado al alistamiento. Mucha gente estaba yendo a los cuarteles al tema de la formación militar, y los cuarteles estaban asistiendo al barrio para el tema de la agresión, para un momento como este. Bueno, todos esos conocimientos que durante esos 3 meses que estaban siendo amenazados, que ellos tenían la flota, que crearon el bloqueo aéreo y el bloqueo marítimo, pues nosotros lo aprovechamos para formarnos, pues ese pueblo que cree en su propio destino, y que los problemas de Venezuela los resolvemos los venezolanos. No tiene que venir el imperio a hacer qué, porque es que ni siquiera vienen a ayudar ni nada, sino vienen a destruir. Todos sabemos lo que ha pasado en el mundo cuando el imperio ha hablado de democracia y de ayuda humanitaria y de ayuda a otros pueblos. Pues ahí está como quedó Irán entre el 90 y 91, cuando dijeron que habían armas de destrucción masiva. Esa fue la narrativa que utilizaron, como está Irak, como está Libia, como está Afganistán. ¿Qué pasó en Panamá el 20 de diciembre del 89? Cuando bajo un argumento muy parecido a este, pues se metieron República Dominicana en el 65, Nicaragua. Es decir, las dictaduras que hubo en América Latina tienen que ver con esa postura del imperio norteamericano. Los 30.000 desaparecidos de la Argentina. Hay que recordar que después de que se cierra la Segunda Guerra Mundial, el imperio norteamericano esgrime otra doctrina más, que es la doctrina de seguridad nacional, y bajo esa doctrina de seguridad nacional que se le impuso a nuestros ejércitos de nuestra América, pues le inculcaron que el enemigo interno era el pueblo, que el enemigo interno era los izquierdistas, los comunistas, y ellos andaban en una cruzada en ese momento en el mundo, supuestamente para detener el avance del comunismo. Y en ese marco se produce dictaduras como la que tuvo después del 24 de marzo del 76 Argentina, con los 30.000 desaparecidos, o Pinochet con unos 10.000 desaparecidos, la dictadura de Stroessner en el Paraguay, la dictadura en el Uruguay, la dictadura en Brasil. Acá mismo derrocamos a Pérez Jiménez, y luego vino un pacto de élites, y también se afianzó esa política de seguridad nacional, dejando entre el 58 y el 98 10.071 víctimas en nuestro proceso. Es decir, esa es la política que ellos han aplicado. No nos sorprende para nada lo que venía, y hoy estamos en un proceso de resistencia con nuestras marchas, con nuestros comunicados, con nuestros llamados a conciencia, utilizando la radio. La radio nuestra, a pesar de que es una radio comunitaria, se escucha en toda la ciudad capital de Caracas, y por supuesto que a través de nuestras redes sociales nos escuchamos en cualquier parte del planeta. No solo nos escuchamos, sino que también se nos puede ver gracias al tema tecnológico. Es decir, la gran maravilla de la comunicación. Exactamente. Y bueno, vamos a ir cerrando este bloque, agradeciéndote, por supuesto, tu disposición y tu sapiencia ahí para recordar tantos eventos donde a veces una se olvida de que el imperio siempre ha tenido casi las mismas
y burdas formas de apropiarse de los recursos de la humanidad, y bueno, y siempre repudiar estas acciones y acompañar a los pueblos, sobre todo de Latinoamérica y el Caribe, que somos quienes tenemos que armar un gran bloque, ojalá podamos alguna vez, para lograr hermanarnos y finalmente resistir. Sí, resistir, pero más, a mí la resistencia me parece interesante, pero también me parece que tenemos que encontrar otras formas de existencia más amorosas y más saludables y más que no sea todo el tiempo como viene sucediendo, ¿no? Como que el imperio rápidamente puede apropiarse de todo sin más. Eso es un poco terrible. Así que Juan Contreras, te agradecemos muchísimo por esta comunicación y estamos a disposición cuando lo necesiten y esperamos contar con ustedes también cuando los necesitemos. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por esta oportunidad de poder conversar, intercambiar, informar realmente lo que hoy sucede en Venezuela, y creo que estamos en un momento de lucha frente a lo que tenemos que hacer, la lucha por la redención social, la emancipación de nuestros pueblos, la liberación nacional, la construcción del socialismo y la segunda y definitiva independencia. Sí. Lamentablemente, no me diste tiempo, este año se cumplen los 200 años del Congreso Anfitriónico, y qué momento tan importante para llamar a hacer el Congreso Anfitriónico entre nuestra América, ¿no? Y ahí serían generar un conjunto de una agenda de trabajo, de mesas de trabajo, hablar de la geopolítica y la soberanía sobre el imperio norteamericano, el tema de la economía y la emancipación. Es decir, hay temas importantes que nos pueden ir ayudando a resistir y a encontrarnos juntos, unidos, porque el tema no es Venezuela, es que vienen por nuestra América. Juan, te agradecemos muchísimo tu participación aquí en el pueblo. Lo que estás planteando seguramente va a dar para otros duple max en otro momento. Te mandamos un abrazo enorme desde Mar del Plata. Igualmente, un fuerte abrazo. Feliz día.